Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión, desde el estudio 27608, aquí en Castaic, California, los saludamos desde su Ojo Rojo, queriendo pues compartir una vez más. Gracias a Dios por la fuerza y por que Él nos permite juntarnos en este momento en cualquiera de las plataformas que la tecnología nos permite, y poder platicar acerca del tema que nos gusta, el tema que nos llama, que es la palabra de Dios. Así que le dedicamos a nuestro Dios, nos ponemos en las manos del Señor para que lo que hablemos sea de su agrado y nuestra reunión sea vista por Él con buenos ojos y nos bendiga y nos dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que la palabra que recibimos de Él, el conocimiento verdadero que nos da la Escritura, abra nuestra mente para entender las cosas profundas de la vida, de la historia, de la humanidad, y para lograr tener una mejor comprensión y ensamblar todos esos pensamientos de la verdad para comprender cosas que están ocultos, misterios que están velados para la mayoría de las personas. Y es que algunos ni se preguntan por esas cosas, por cosas como por ejemplo, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo el hombre ha llegado hasta este momento de su cultura, de su civilización. Y si nosotros hacemos, digamos, un retroceso, nos damos cuenta que a partir de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza el cristianismo y empieza a traer una bendición a la civilización. Empiezan a descubrirse cosas, a hacerse cosas y a mejorar. No que antes no se haya mejorado, pero sí es un cambio drástico que fue detenido por muchos años de oscurantismo y de religión, olvidando que en la palabra de Dios está lo que hace que nuestros pensamientos fluyan, que la luz verdadera que está en Dios y en Cristo alumbre nuestro entendimiento y encontremos cosas bonitas, cosas dignas, cosas honorables, cosas útiles para la vida del hombre. Pero muchas veces, y la mayoría de personas, se van solo por el que aquí estamos y eso es lo que tenemos. Y yo quisiera hacer un regreso en el tiempo para comprender muchas cosas de lo que sucedió antes, porque lo que sucedió antes quedó en figura en la Biblia, quedó como figura para que nosotros, los que vivimos en el final de los tiempos, a los que nos tocó los siglos finales de los tiempos, ese es un privilegio grande. A nosotros que nos tocó eso, nos deja Dios la palabra, y inspirada también por el Espíritu Santo y enseñada y explicada por su maravilloso Espíritu, para que nosotros podamos penetrar en la letra, en lo que nos enseña esa verdad, y que sepamos cosas que han sucedido antes. Estas cosas que han sucedido antes nos traen la enseñanza de que también el tiempo que nosotros tenemos como, digamos, seres sobre la tierra, como parte de una civilización, es un tiempo que está supeditado a, digamos, a un orden, a una predestinación, a un tiempo que Dios estableció. La vida sobre la tierra, como la conocemos, tiene un límite, está limitada. Dios la limitó y puso como el límite final de los últimos tiempos, primero, un evento maravilloso que se llama el rapto, el arpazo, la parucía, que Jesús aparece y rapta a una novia, a una iglesia. Y 7 años después vuelve a aparecer el Señor a poner en orden la tierra, a derrotar a los enemigos que se opusieron a Dios, a los que se opusieron a la doctrina, a la enseñanza, al amor que Él reveló para nosotros, y darle su justo pago. Toda obra que el hombre hace es conocida y enjuiciada por Dios y tiene su justo pago. La Biblia nos revela esto de Dios, que Él no tiene por inocente al culpable, de ninguna manera va a dar por inocente al culpable.
Y tampoco al revés, ¿verdad? Tampoco el culpable va a ser hallado inocente. Bueno, no sé si me confundí ahí, pero la cosa es que Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a su conducta. Y con Dios pues no hay mentiras, no hay cuentos, no hay cómo saltarse ese evento, sino lo debemos enfrentar. Entonces, yo quisiera regresar, digamos, a Génesis para ver, digamos, primero una serie de batallas espirituales invisibles que se libraron contra civilizaciones que han vivido en la tierra, que son humanos, pero no son nuestra civilización. Nuestra civilización, pues, comenzó recientemente, no hace mucho, pero el hombre está desde hace 6,000 años. El cálculo que nos ayuda la Biblia a hacer es que desde que Adán salió del huerto hasta la fecha van más o menos 6,000 años. Estamos llegando al cumplimiento de 6,000 años, pero en ese tiempo sucedieron cosas. Y esos pensamientos se basaban en una gráfica, en un dibujo, bueno, alguna mente estableció que es con que empiezo mi presentación, porque cuando la vi me pareció maravillosa, porque es una ciudad pero como de otro mundo, es una ciudad pero como que fuera otro planeta, pero el pensamiento que me vino es que no, es el planeta Tierra, solo que fueron otras mentes, otros personajes, otros que pusieron, digamos, su mente a funcionar, fueron los genios que Dios envió y que hicieron de alguna manera algo diferente, algo que nosotros no conocemos, formas de energía, formas de construir, porque la mente humana, el intelecto humano, es un regalo, es una recompensa que Dios nos ha dado y ha sido puesto a funcionar. Pero digamos el punto número 1 que quisiera yo mencionarles es lo que pasó antes del diluvio. Así le llamé yo a esta presentación, a este estudio que pues en mis noches de desvelo he estudiado e investigado y que pues lo pongo delante de vuestros ojos, a vosotros que estáis atentos al ojo rojo, para que de acuerdo a la Biblia entendamos cosas. Lo primero que quería ver cómo la Biblia nos enseña que siempre que Dios ha permitido que el hombre edifique una civilización, hemos tenido invasiones alienígenas. ¡Ay! Hemos tenido, bueno, yo puse invasiones malignas, ¿verdad? Pero el mal que ha venido contra el hombre no es un mal de la tierra. Es decir, que el hombre ya tiene su propio problema con el pecado, la envidia, los celos, esas situaciones que nos hacen, provocan situaciones problemáticas entre la vida del hombre. Pero nosotros vemos claramente que hay un episodio, un tiempo de caos, un caos terrible en toda la tierra. Desde Génesis 1:2, el verso 2 nos empieza a enseñar que hubo alguna situación que en ese momento no aclara, que no dice cuál, pero dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Este pensamiento excelente, ¿verdad?, de lo que Dios nos dice, que nos hace ver entre la letra, nos hace ver bajo la letra que, por ejemplo, si la tierra estaba sin orden, es porque lo había perdido. Porque cuando Dios crea, Dios hace las cosas bien hechas y estables. No crea desordenado, ni tampoco vacío, sino que la tierra había estado ordenada de alguna manera por alguna creación, que tenemos bases sólidas para decir eso, al ver que nuestros científicos, nuestros arqueólogos, encuentran herramientas y encuentran cosas que tienen un pasado. Ellos aproximan algunos de 10,000 años, 40,000 años. He escuchado o leído
hasta científicos que hablan de que se encuentran eventos, ruinas o herramientas que según el carbono 14 pueden tener hasta 100,000 años. Bueno, eso es lo que dicen, pero lo que encuentran, ¿cuándo sucedió? ¿Qué fue? ¿Quién lo utilizó? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la inteligencia para construir y para utilizar esa herramienta? Porque la Tierra en ese momento estaba desordenada, pero había tenido un orden. Estaba vacía, pero había sido llena. Por alguna situación que vemos que fue una invasión maligna, de alguna manera invadieron aquellos seres, el mal, como lo hace ahora el enemigo con nosotros, y lo pasaron por alto. No estimaron que el mal los estaba atacando, sino lo pasaron por alto. Y entonces dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero nos damos cuenta que aunque está el Espíritu de Dios ahí, también las tinieblas están cubriendo. Fue un tiempo de caos, fue un tiempo en el cual la creación que Dios había puesto en la tierra sucumbió, y hasta que quedó desordenada y vacía y bajo tierra. Luego vemos que cae un Adán, el primer Adán, pero ese es Adán el que se encuentra en Génesis 1. Este Adán de Génesis 1, que es un hombre, pero no es el Adán del cual venimos nosotros, sino que este Adán de Génesis 1:27, dice la Biblia que Dios lo creó a imagen suya, creado a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, y lo puso a gobernar la tierra. Y nosotros vemos que al Adán, que es nuestro papá, es el padre de la raza, a Adán lo formó solo y después le dio a Eva. Pero al Adán de Génesis 1:27, que podríamos decir que es una civilización preadámica, antes del Adán que nosotros conocemos y que salió del huerto, no era un Adán que vivía en la tierra, sino que estaba protegido por Dios, según leemos en 2:7 de Génesis, que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre entonces, a la creación de Dios, fue un ser viviente. Tiene una diferencia abismal la creación del hombre de Génesis y la creación del Adán, que es el padre de la raza humana que vivimos hoy sobre la tierra. Esta diferencia es, como les decía, abismal, ya que al Adán de Génesis 1 lo ponen a vivir y a gobernar la tierra, y al Adán de Génesis 2 lo ponen en el huerto. Como que Dios hizo un Adán un Adán humano, digamos, para vivir en la tierra, y a este otro Adán como un ser viviente, con soplo de vida, pero hecho del polvo de la tierra, lo guardó, lo puso bien guardadito en el paraíso, y ahí junto con Eva también desarrollaron una civilización, porque precisamente el nombre de Eva se le dio porque ella llegó a ser la madre de los vivientes. Hoy no me di cuenta de la hora, pero espero que allá los técnicos del combate me estén llevando la hora y me avisen, porque se me pasó eso, y también no los quiero cansar, sino que ir, digamos, de tema en tema, ir expandiendo los temas que el Señor nos da. Cuando los humanos conocemos el pasado, podemos entender mejor nuestro presente y saber lo que viene al futuro, así como esas civilizaciones, digamos la que vivió antes del caos de Génesis 1, y también esa civilización de los Adanes que vivieron en Génesis 1, sabemos que a causa del ataque del maligno, que ataques del mal sucumbieron,
Es decir, que ofendieron a Dios de tal manera que llegó su juicio, llegó su fin, que Dios da tiempo, pero no permite para siempre que la criatura haga lo que quiera, sino que procura y nos envía los mensajes para que le obedezcamos, para que sigamos sus huellas, porque somos sus criaturas, somos su creación, y Él es el que nos debe decir cómo es que esa creación va a funcionar y cuál es el propósito de aquella creación. Entonces, el hombre de Génesis 1, aunque no aparece la situación ahí, también podemos ver que, digamos, pecaron, llegaron a un grado máximo de pecado y vino la destrucción, la hecatombe. De tal manera que cuando Adán salió del huerto, ya el Adán, que es nuestro padre, salió del paraíso, ya solo quedaban vestigios de aquella primera civilización. Quedaban algunas ciudades, algún remanente que Dios había dejado y que no quería Dios que se mezclara con la simiente de Adán, el Adán del huerto. Y que esa mezcla comenzó con Caín, porque Caín encontró mujer y encontró ya ciudades edificadas. Y ahí se refugió, digamos, después del homicidio que cometió contra Abel. Se refugió en esas ciudades y ahí encontró esposa, pero su esposa pertenecía a la raza, a la civilización del Adán de Génesis 1:1, antes de que fuera destruido. Entonces, por eso aquí en esas invasiones malignas pongo cómo cayó el Adán anterior a nuestro Adán, y que eso debe enseñarnos que también Dios nos va a pasar la factura a nosotros. Y entonces luego vemos que Adán es atacado por el maligno en forma de serpiente, ataca a Eva y diciéndole que Dios pues está equivocado y que si desobedecen, si comen del árbol que Dios dijo que no iban a morir. Que eso, digamos, de que Dios les había dicho que cuando comieran de ese fruto iban a morir, era una mentira, sino que Dios lo que quería esconderle al hombre era que ese fruto iba a abrir sus ojos. Pero esos eran otros ojos, porque es obvio que Eva miraba a la serpiente y Eva y Adán también, y los vivientes que sus hijos veían cómo era el paraíso. Estos ojos se refiere la serpiente a los ojos espirituales. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este conocimiento, este tema de conocer el bien y el mal, digamos, es algo que Dios le estaba invitando al hombre, prohibiéndole comer precisamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios tenía algún propósito, alguna razón para que eso no sucediera hasta que Él dijera. Y entonces, pues la mujer, y bueno, no solo ella, sino Adán y Eva, prueban del árbol, hacen lo prohibido, desobedecen a Dios, y entonces surge la caída que nosotros conocemos. La caída es que son sacados del huerto y se enfrentan a una tierra hostil, una tierra que no daba bien su fruto, no era como los frutos del huerto del Edén, no daba bien su fruto y había toda clase de situaciones, el clima y una serie de situaciones y peligros que Adán no conoció ni sus descendientes en el paraíso. Y así surge, va la marcha de Adán y Eva fuera del paraíso, empiezan a venir sus hijos, como dice Génesis 4:17, que conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero en el capítulo 6 y verso 4 dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Entonces, estos dos eventos
de Génesis 4:17 y Génesis 6:4 son destacables en la Biblia porque hubo una mezcla de razas. Cuando Caín se casó con la mujer que era descendiente del Adán de Génesis 1, mezcló la raza del Adán caído que salió del huerto, que era un viviente. Mezcló esa raza adámica con la raza adámica de Génesis 1. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Enoc es el nombre del primer hijo de Caín, pero es hijo de una mezcla. Por fuera no se notaba nada porque ambos Adanes eran humanos. Y entonces, pues Enoc era un humano. Ese no es el mismo Enoc que desciende de Adán, que es el séptimo en la genealogía desde Adán, sino que este Enoc se llamó o lo llamó Caín a su primer hijo. Date cuenta que con el nombre, los nombres que una persona le pone a sus hijos, quiere decir algo. El nombre de Enoc tenía un significado tremendo, ¿va? El nombre de Enoc, que quiere decir discípulo, se estaba refiriendo, digamos aquí, Caín, con que quería alguien que siguiera sus pasos, ¿va? Que quería alguien que siguiera lo que él había hecho, porque estaba construyendo Caín una civilización. Desde que Adán salió del huerto pasaron como 16 siglos hasta que vino el diluvio. En esos 16 siglos, los hombres, los Adanes que salieron del huerto y fueron descendientes de Adán y Eva. Estos hijos de Adán y Eva formaron una gran civilización, una civilización poderosa, ya que los hombres vivían muchos siglos. El hombre que más vivió, digamos, se acercó a los 1000 años, que así estaba establecido. El día que pecares, morirás, les dijo Dios. Pero para Dios un día es como 1000 años. El milenio que pecares, en ese milenio vas a morir. Claro, a nosotros ya nos acortó un montón el tiempo de vida, pero ese fue el pensamiento de Dios. Entonces vemos aquí como la primera mezcla de la raza que Dios abomina es que Caín se junta con esta mujer sin nombre, anónima, pero que es descendiente del Adán de Génesis 1, y ahí mezcla toda su simiente. Toda la simiente de Caín era una simiente mezclada, y a Jehová aborrece las mezclas. Por eso es que cuando escoge Dios a Noé, dice que era perfecto en sus generaciones, era perfecto en su genética, que no se había mezclado la simiente de Noé con la simiente de Caín. Y luego el segundo ataque de mezcla está en Génesis 6:4, fue cuando estos hijos de Dios, los Ben Elohim, caídos, digamos, vinieron a la tierra, invadieron la tierra, y entre las cosas que hicieron, se unieron a las hijas de los hombres. Se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos que eran parte angélica, que eran parte de estos Ben Elohim, y la otra parte era humana. Estos fueron los poderosos, fueron los que destacaron por las virtudes con que nacieron, porque ya que hubo mezcla, entonces tenían parte humana y también parte de este tipo angélico que se llaman los hijos de Dios. Es una, digamos, rama de los ángeles, los hijos de Dios. Y entonces aquí volvieron a unir la raza, pero perdón, la palabra no es unir, se volvió a mezclar la raza y fueron invasiones. En el caso de Génesis 4:17, descendientes de Adán de Génesis 1, invaden por medio del matrimonio a los descendientes del Adán de Génesis 2 y mezclan la raza. Y estos hijos de Dios, estos ángeles que vienen a la tierra, buscan también mezclar la raza
humana con angélica, y todo ello era, pues, digamos, para ser una raza superpoderosa, pero sabían también que estaban ofendiendo a Dios. Y esta última ofensa de Génesis 6:4 fue la que le puso la tapa al pomo, fue la final, y por lo cual Dios decidió enviar el diluvio. Y con ese diluvio destruyó completamente toda la raza, destruyó totalmente todo lo que habían hecho durante esos 16 siglos los descendientes de Adán. Nosotros le llamamos los patriarcas, los que vivieron desde Adán hasta Noé, porque esa civilización de los patriarcas, humana, pero también habían partes mezcladas con la genética del primer Adán y también con genética de los ángeles. Hubo esa mezcla, por lo cual la arrasó Dios y solo quedó Noé, porque era el único que tenía su genética, sus generaciones perfectas. Pero ahora resulta que nos venimos a nuestro tiempo, nos venimos al tiempo de Jesús, y Lucas en 17:26 recuerda las palabras de Jesús, que comparó los días de Noé, que fueron días de mezcla racial, fueron días de invasión de ángeles sobre la tierra, días de mezcla. En ese tiempo, digamos que fue previo al diluvio, previo al juicio de Dios sobre la tierra. Ahora lo toma el Señor Jesucristo y nos lo deja por escrito, que como una sombra, así como ocurrió en los días de Noé, va a volver a ocurrir. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Nosotros no estuvimos en los días de Noé, pero nos quedó el récord de los sucesos en la Escritura, para que lo supiéramos, que así como fue en los días del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Son los días que vivimos ahorita. Noé, dice segunda de Pedro 2:5, Noé fue guardado por Dios, y Dios lo constituyó en aquel tiempo un predicador de justicia, con otros 7. O sea que era Noé y otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Digamos, esta figura de Noé y los otros 7 es la figura de Cristo. Noé es figura de Cristo, y los otros 7 son las 7 iglesias que representan la iglesia mundial, la iglesia de Cristo mundial, que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Los 7 que son salvos de ese sufrimiento, juntamente con Cristo, son en esta sombra, habla de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios? Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos y lo destruyó. Toda aquella civilización, aquella cultura, sus descubrimientos, sus inventos, todo lo que habían construido y edificado, fue arrasado en este juicio que Dios les hizo. Y digamos, eso es lo que yo quiero contigo recordar hoy, de esos sucesos del pasado, porque la Biblia nos advierte que también así va a ser en nuestro futuro, que como ocurrió en los días de Noé, también va a ocurrir en los tiempos del Hijo del Hombre, que son los que estamos viviendo. Pero surgieron algunas cosas que para mí son impactantes. Por ejemplo, aparece una ciudad que se llama Luz, que es una ciudad antediluviana. Es una ciudad que aparece en la Biblia, pero que, ¿cómo diríamos? Ya no existe, quedó solo las ruinas, pocas ruinas, una que otra piedra ahí tirada, pero la gente que vivía en ese tiempo sabía que había sido una ciudad, una gran ciudad. Así como, por ejemplo,
te pongo eso en la pantalla, donde una especie de babilónico tiene en su muñeca algo que parece un reloj. No solo es un adorno, sino que parece que es un reloj, que es algo, y que él lo está viendo. Podría ser, digamos, como piensa la mayoría de los científicos, pues la mayoría que yo he leído, que he escuchado lo que dicen, que piensan que es un artefacto, digámoslo así, alienígena, que hubo visitas alienígenas y que pues los humanos lo agarramos de ahí. Sin embargo, yo también pongo mi tesis, que pasaron 16 siglos desde que Adán salió del huerto, y con el intelecto humano, el regalo que Dios nos dio en la mente, puede ser que hayamos descubierto muchas cosas. También basado en lo que dice el libro de Eclesiastés, que lo que fue, será. Lo que hubo en el pasado se vuelve a repetir. Eso es algo tremendo. Pero vayamos a la cita bíblica en Génesis 28, 19. Dice, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. Él le puso nombre. Este es Jacob, cuando está, buscando, huyendo, se fue de su casa por los problemas que tenía con su hermano, y va a reposar en este lugar y le pone Betel. Pero lo que dice la Biblia aquí es algo para mí maravilloso, porque dice, aunque anteriormente, pero ¿cuándo fue eso anteriormente? El nombre de la ciudad había sido Luz. Así se llamó esa ciudad, y si ya no existía ahora, porque era una ciudad o fue una ciudad antediluviana, ya no existía en Génesis 28, 19. Y vuelve a aparecer en Jueces 1:23. Dice, y la casa de José envió espías a Betel, ahí donde estuvo Jacob también. Y vuelven a poner entre paréntesis, bueno, ese es en nuestras Biblias, pero en el original dice así, ¿verdad?, que el nombre de la ciudad antes, esa ciudad se llamaba antes Luz, y que ahora ya no tenía nombre, pero a partir de que ahí reposó Jacob y tuvo un encuentro con Dios, se le llamó Betel, casa de Dios, Betel. Son versos que, digamos, los pasamos a veces leyendo rápido, y nos da una información tremenda, que desde el tiempo de que Adán salió del huerto, se edificaron ciudades. Incluso yo pienso que no asombró demasiado el arca que hizo Noé, porque ya eran capaces de construirlas, sino que lo que asombró, el testimonio que Noé daba de su barco, de su arca, es que la hizo en seco, la hizo en lugares donde no podía navegar, porque el mensaje que les estaba dando es que Dios va a inundar todo, que Dios lo iba a inundar. Pero previo a esa revelación que todo iba a quedar inundado, previo a eso entonces, él construía en seco como un testimonio. Porque dice que Noé fue un predicador de justicia. Ahora fíjense, digamos los números que nos da la Biblia. Desde que Adán salió del huerto, mira, te lo pongo ahí, mira. Desde que Adán salió del huerto hasta Abraham, fueron 20 generaciones. Abraham es la generación número 20 y Noé es la generación número 10. Pero de Adán a Abraham pasaron 2000 años. Desde que salió del huerto Adán hasta que Abraham estaba recibiendo de Dios el nuevo pacto, estaba haciendo Dios un nuevo pacto con la humanidad, pasaron 2000 años. Y desde que Adán salió del huerto hasta que sucedió el diluvio, hubo 1656 años. Digamos, serían 16 siglos y medio
que el hombre no fue un cavernícola, el hombre no vivió mal, no vivió, cazando animales como un depredador, como otro animal sobre la tierra, sino que el hombre siempre, desde que Adán salió del huerto, el hombre ha sido un ser con intelecto, de inventiva, en que soluciona problemas. Entonces, todos los problemas que pudieran resolverse en 16 siglos y medio, en 1656 años. Por eso debemos deducir, obviamente, que en esos 16 siglos no vivieron los humanos como cavernícolas, sino que desarrollaron, hicieron ciudades, hicieron inventos, que son cosas que vemos. Quiere decir que desde el diluvio, desde que, terminó el diluvio y Noé y su familia se empezó a reproducir, hasta llegar a Abraham, solo habían pasado 388 años. Bueno, solo, casi 4 siglos. Desde el diluvio hasta Abraham, casi 4 siglos en los que se recuperó en parte la raza. No lograron llegar hasta donde habían llegado los antes del diluvio, los antediluvianos. Y podemos hacer y deducir con los datos de la Biblia que Jacob tenía 77, ese signo que le puse al 77 y al 388 quiere decir más o menos, no es el signo menos, sino que quiere decir del diluvio a Abraham más o menos 388 años. Y Jacob tenía más o menos 77 años cuando llegó a Betel. Ahora, todos estos datos, porque quiero en mi mente y en la tuya, que nos vayamos a aquella época donde tenían del mismo modo el tiempo como nosotros, es decir, el sol salía en la mañana, se ocultaba en la tarde, era un día. Y pasaban 360 días, se convertía en un año. Y pasaban 100 años y era un siglo. Es el mismo tiempo que lo rigió a ellos, nos está rigiendo a nosotros, porque el sol, la luna y las estrellas, Dios las puso ahí y nada las va a mover. Es inamovible hasta que el Señor cambie todo su plan, hasta que Él lo quite y lo cambie. Quiere decir que aquellos hombres antidiluvianos vivían los días igual que nosotros, de 24 horas, solo que su periodo de vida era mucho mayor, menos de 1000 años, algunos 770 años y otros 900 años, como Adán y como Matusalén, que es el récord, al llegar casi a los 1000 años, pero no llegó. Entonces quiere decir que esta ciudad, Luz, que ahora se llama Betel, fue construida antes del diluvio. Y cuando, pasó por ahí Jacob, ya tenía 4 siglos de haber sido destruida. Sin embargo, todavía vio vestigios. Y esa ciudad Luz era muy importante porque ese Betel después es el lugar donde se funda Jerusalén, donde está el monte del templo, donde se construyó el templo de Salomón. Es un lugar con historia, pero cuando pasó allí Jacob, era una ciudad desolada, que había sido próspera, que había sido algún punto de bendición, de encuentro con Dios. Por eso se llamaba Luz en aquel entonces. Ahora Jacob la nombra como Betel y luego va tomando forma como la ciudad de Jerusalén, y donde va a Dios a exponer, donde Dios va a dar el pacto y donde van a hacer las ofrendas durante 1500 años. Entonces ahí ya vemos un recuerdo de la vida antediluviana en estos 2 versos que nos habla de esa ciudad importante, pero que quedó arrasada con el diluvio. Entonces, en el reinicio dice, el año 1 después de salir del huerto. Génesis 3:23 dice, y el Señor Dios echó del huerto del Edén, lo echó del huerto del Edén, a Adán, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es decir que hubo un cambio de trabajo, porque en el huerto
le tocaba a Adán supervisar. Era el gobernador, pero era el que cuidaba. Ahora le toca labrar la tierra y la tierra le va a hacer oposición. No le va a dar tan fácil los mismos frutos que le daba en el Edén. Expulsó pues al hombre. Dios lo expulsó. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, para que no siguiera la humanidad buscando el huerto o el árbol del huerto que Dios había prohibido. Y entonces vemos que aquí se nos da el momento en el cual Adán comienza una nueva forma de vivir caído. El Adán que fue viviente en el Edén, ahora es Adán caído por el pecado, por la desobediencia con su esposa, y no puede regresar. Sabe dónde está el Edén, pero no puede regresar porque hay querubines y una espada encendida que mataba, giraba en todas direcciones. Entonces puso Dios nuevos cuidadores para el camino del árbol de la vida. Y entonces el hombre se adecúa, no puede regresar al Edén. Dios está enojado, nos quitó de ahí. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Empezar la nueva vida sobre la tierra. Y una de las primeras cosas que la Biblia muestra es que Dios nos enseña su altar. Nos muestra el altar de Jehová para que nosotros sigamos ofrendando, sepamos los humanos cuál es la manera que Dios le agrada de hacer sacrificios y ofrendas. Dice Génesis 4:3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Todo parecía muy bien, era una ofrenda, pero el punto es que Dios ya había enseñado cómo era el altar de Jehová. El altar de Jehová es sangriento, debe de tener sangre. El fruto de la tierra no tiene sangre, sino que debía haber sido como lo hizo Abel. Caín hizo lo que se le dio la gana, como él pensó que era conveniente adorar a Dios y no como él había ordenado. Y entonces, él que era agricultor, ¿y qué es lo que tenía? Frutos de la tierra, y eso trajo. Pero el verso siguiente, en el 4:4, dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. La diferencia entre ofrendas es primero porque Caín dio lo que quiso y segundo porque Abel obedeció, ya que Abel era pastor de ovejas, entendió de alguna manera profunda que la ofrenda que Dios quería era de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Pero esto no era una decisión de Abel, sino que esto era una obediencia, era parte de la obediencia que debían de tener los hombres. Los hombres debieron haber obedecido porque fue Dios el que mostró cómo se hacía el altar, cómo era el altar. El altar de Jehová es un altar sangriento, no es de oro, ni tampoco de ofrendas de la tierra, del fruto de la tierra, sino que el altar de Jehová recibe la sangre, porque sin sangre no hay perdón por el pecado. Por eso es que dice, para terminar el verso 4:4 de Génesis, dice, y el Señor miró con agrado a Abel. ¿Por qué la miró con agrado? Porque obedeció. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Por qué no la vio con agrado? Porque hizo lo que se le da la gana. Nosotros, cuando nos presentamos al altar de Jehová,
debemos presentarnos en obediencia de cómo es Él que quiere que nos presentemos. No solo presentarnos, sino de una manera que Dios lo reciba, de una manera que sea agradable a Él, que sea revelada la forma como los humanos nos presentamos ante el altar de Jehová. Y ahora viene el error de Caín, que en lugar de aceptar la reprimenda, la disciplina de que Dios no había visto con agrado su ofrenda, y en lugar de obedecer, de arreglar su error, dice el verso 5 de Génesis 4, y Caín se enojó mucho, mira, no poco, mucho, y su semblante se demudó. Mira este peligro, porque no solo se enoja contra su hermano Abel, se enoja contra Dios, se enoja contra todos. Ese es el pensamiento aquel tan humano, tan destructivo de que yo tengo razón, yo soy el que tengo la razón, yo no he hecho ningún error, los errores los cometieron los demás. Y entonces en esa forma de pensar, en que no aceptamos nuestro error, y si no lo aceptamos, no lo podemos corregir. Si no aceptamos los errores y pecados que cometemos, no lo podemos corregir, aunque venga una unción de arrepentimiento. Ese arrepentimiento como un cambio de mente, no lo vamos a adoptar precisamente pues por esa situación, ¿va? Porque hay un enojo, se le echa la culpa a todos, menos a nosotros mismos. Pero Jehová es justo, Jehová es un Dios, el único Dios, y es perfecto. Él enseñó antes, les enseñó cómo debían llegar al altar, y cuando Caín no lo hizo, pues recibió la reprimenda. Y no solo Caín, sino que vemos que después de eso, después cuando vienen las siguientes generaciones, también hacen lo mismo, se apartan de la adoración como Dios les había dicho. Y que eso también lo vemos nosotros en nuestro tiempo. Nosotros debemos de buscar que nuestra adoración, que lo que hacemos, esté basado en lo que dice la Escritura, no en como nosotros lo queramos, no como lo pensemos, no como nos sugiera nuestro intelecto que puede agradar a Dios. Dios ya dijo cómo es que Él se agrada, cómo es que Él se siente agradado. Y entonces ahora viene con Caín, le viene la tentación, el enojo, le cae también a él el veneno de la serpiente, para que caiga. Ya había caído Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahora el enemigo quiere que caiga en una segunda caída, que caiga ya en la tierra, ya afuera del huerto. Y entonces vemos que aunque Dios lo quiere ministrar, aunque Dios quiere que Caín se acerque a él, porque le dice en el verso 6, Caín, ¿por qué estás enojado? Mira, digamos, razonemos, ¿verdad? ¿Por qué estás enojado? Yo no recibí tu ofrenda porque le hiciste como quisiste. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? En lugar de eso, debes de pensar que lo hiciste mal y que lo debes de corregir. Porque ¿acaso no sabes el principio? Verso 7, si haces bien, ¿acaso no serás aceptado? Si haces bien, si haces conforme mi voluntad, ¿acaso no te voy a aceptar? Y si no haces bien, como ya lo hiciste, ahora el pecado yace a tu puerta y te codicia, te quiere dominar. El pecado está con todo su veneno a la puerta, esperando que te asomes, esperando que abras para tomarte, te codicia. Y fue, digamos, esa apertura de puerta que hizo Caín, fue cuando el veneno de la serpiente, la inducción que le hace la serpiente es para que mate a su hermano, que no se ponga a cuentas con Dios, que no reciba la reprimenda de Dios, sino que se ponga rebelde y llegue pues a esa desgracia, ¿va? Lo que le vino, que fue matar a su hermano. El pecado yace a la puerta, ahí está la tentación, y te codicia, te quiere hacer suyo, te quiere poseer. Pero tú,
Y eso nos habla a todos, al Caín que todos tenemos adentro, que quiere matar hermanos. Pero tú debes dominarlo. Tú tienes el poder, eres un ser humano, te ha dado Dios lo suficiente, las herramientas para que dominemos el pecado que nos codicia. Tú debes dominarlo. Eso no lo voy a hacer yo. Es como que Dios nos estuviera diciendo, ese no lo voy a hacer yo. Eso eres tú el que debes de decir, rechazo eso no lo quiero. Pero en lugar de rechazarlo, Caín le dijo a su hermano, vamos al campo, vayamos al campo. Y en el campo pues sucedió, digamos, lo que fue la tristemente célebre decisión, la horrorosa decisión de Caín, que le iba a costar no solo su salvación, sino que la salvación a toda su simiente. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y a partir de ahí comienza otra situación en la vida del hombre, porque traemos aún ahora, traemos eso en nuestra genética, de que la primera generación de hijos de Adán hubo un homicidio espantoso y tremendo. Y ahora vienen los hijos de Caín. Digamos, el nombre del primogénito de Caín fue Enoc. Y dice Génesis 4:17, y edificó una ciudad y la llamó Enoc. Esa es otra ciudad, además de la ciudad que ya mencionamos, la ciudad de Luz. Fueron ciudades que existieron antes del diluvio. Esa ciudad la llamaron Enoc como el nombre de su hijo. Algo creidito, le puso su nombre a la ciudad. Y date cuenta, a diferencia de Jacob, que Jacob cuando se encuentra a Dios en ese lugar, le dice, le pone nombre Betel. No le puso el tesoro de Jacob, la iluminación de Jacob, no se echó salsa a él, no se glorió él, sino que dijo, esa es la casa de Dios, yo le voy a poner Betel. Y entonces ya viviendo en la ciudad, dice Génesis 4:20, 3 versos después de que nos hablan de la edificación de esa ciudad llamada Enoc, dice en el verso 20, dice que ya viviendo ahí, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y tienen ganado. Ese es el padre de los ganaderos. Siguió en el desarrollo, digamos, de ese trabajo que es necesario para la humanidad, que es, digamos, el cambio, el trueque, los negocios que hacen que el humano, pues, coma carne. Pero mira cómo en estos versos, cómo habla la Biblia de cómo se empezó a desarrollar esa civilización. Llegó a ser grande en 16 siglos. Estaba, digamos, inaugurándose, estaba empezando las ciudades como la de Enoc, y ya ahí vivía aquel que iba a ser el padre de todos los que tienen ganado y que habitan en tiendas. Y también su hermano, Jubal, ese era músico. Empezaron a desarrollar todas las artes, no todas porque solo algunas, pero se empezaron a desarrollar las artes y los negocios, digamos, con el ganado. Empezaba la ciudad antidiluviana llamada Enoc, que fue una de las destruidas y de las cuales no quedó vestigio. Y el tercer hombre importante que surgió en ese mundo antes del diluvio fue el hijo de Sila. Sila, estos dos que habíamos visto eran hijos de Ada, Jabal y Jubal, hijos de Ada. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín. Nos damos cuenta que Sila sí le puso el nombre a su hijo, un nombre relacionado con la cabeza
de toda su generación, que era Caín, Tubal Caín, y este se hizo experto en todo utensilio de bronce y de hierro, incluyendo allí, diríamos, las armas, la espada y otras armas que se empezaron a forjar a partir de que la civilización antediluviana surgió. Y todavía se menciona a la hermana de Tubal Caín, aunque solo por nombre, pero no se le da, digamos, que ella ha tenido el alcance de sus hermanos, el alcance de los 3 hombres, ¿verdad? Porque tanto Sila como Ada eran esposas de un descendiente de Caín llamado Lamec. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Mirad, los 4 hermanitos descendientes de Lamec, que también Lamec se destaca porque siguió los pasos de su padre Caín, convirtiéndose en homicida. Y en este tiempo también, antes del diluvio, surge un cambio en la tecnología de la construcción de estas ciudades. Ese cambio se nota cuando en Génesis 11, o sea, 7 capítulos más adelante de aquí, de aquí donde estamos en Génesis 4, quiere decir que había avanzado los años de la cultura humana y fue creciendo, pero cuando llegaron a edificar la torre de Babel, hubo un cambio en la tecnología. Empezaron a usar ladrillo. Pero eso fue después del diluvio. Quiere decir entonces que antes del diluvio la tecnología era construir en barro. Construir en barro antes del diluvio. Así, es correcto, ahí lo puse. Y después del diluvio empiezan a construir en ladrillo. Ya la torre de Babel que se erigió después del diluvio ya fue hecha de ladrillo. Pero el punto es que conocían de arquitectura. Los hijos de Noé heredaron ese conocimiento y se lo heredaron, digamos, a sus descendientes. Recuérdense, hermano, que en ese tiempo vivían muchos años. Si nosotros en nuestra civilización, al cumplir, digamos, 50 años, ya nuestro conocimiento es bastante, ya podemos hacer y saber un montón de cosas. Imagínate que 2 hombres que vivían 100, 200, 300 años, o como Noé, 500 años. En ese tiempo se hacían expertos en muchas cosas y lo enseñaban a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. La arquitectura y la ingeniería fue trasladada de los antediluvianos a los hijos de Noé por medio del conocimiento. Y digamos lo que había descubierto Jubal, la metalúrgica, las armas, todo el manejo del hierro y del bronce, que aparece como base del sistema anticristiano en la estatua de Daniel. Los pies de hierro y barro mezclados nos hablan del sistema del anticristo, tipificado ese sistema en la estatua que vio Daniel en su sueño, o en el sueño del emperador, pero que él logró discernir y explicar. Eso está muy desarrollado, o sea, muy conectado, ¿verdad? Así como comenzó en el tiempo de la civilización de Caín, también al final de los tiempos va a ser una civilización como lo vemos ahora. El final de la civilización es anticristiana y que aborrece a Dios. Y ahí se desarrolló la música y surgió después del diluvio como líder, el que recogió la autoridad que tuvo Caín fue Nimrod, que entendemos por la escritura que era un giborim, quiere decir que era de los que habían nacido de la mezcla de los Ben Elohim, de los hijos de Dios, de los ángeles que invadieron la tierra y tomaron mujeres para sí. Así como Judas Iscariote y también el anticristo se hacen hijos de perdición. Es como en los días de Noé antes del diluvio, y nos retrata esa palabra de Lucas 17
los eventos que están surgiendo ahorita. Así como en aquel entonces lideró Nimrod. Luego en el tiempo de Jesús lideró y aún lidera a muchos Judas Iscariote. Y en el final de los tiempos, el anticristo va a tomar el control de todo eso, todo el mundo, para enfrentar a Jesús en su segunda venida. Bueno, el tiempo se nos ha escapado, pero solo déjenme terminar con esto de la mezcla racial preadámica. Así le puse ahí a un lado, mezcla racial preadámica, y los ángeles también. Dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Nod era, digamos, un preadámico. La tierra de Nod era un preadámico que ya estaba ahí cuando Caín fue a buscar, se estableció y encontró esa tierra que estaba al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dio a luz a Enoc. Cuando los hijos de Dios se unieron, ese es en Génesis 6:4. Esos dos primeros versos de Génesis 4, 16 y 17, les vuelvo a repetir, la mezcla humana que se dio entre los hijos de Adán de Génesis 1 y los hijos de Adán de Génesis 2, que son los adámicos que salieron del huerto. Y ahora les vuelvo a recordar en Génesis 6:4, que ahí es donde está estos hijos de Dios, esos Ben Elohim, que toman a los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres, y nacen hijos. Y esta es la gota que rebalsa el vaso. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Se pasaron. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es decir, hermano, que cuando nosotros lo vamos a dejar hasta aquí, solo quiero que hagamos esta reflexión, si tú me permitís, porque así como sucedió en aquellos días antes del diluvio, así son los días del Hijo del Hombre que estamos viviendo. Si nosotros como humanos dejamos que nuestro corazón, que nuestro pensamiento se llene de cosas malas, de el mal, queriendo siempre hacer el mal, pues se va a apresurar el juicio de Dios. Y también si nosotros abrimos nuestro corazón para recibir lo de Dios, para buscar lo que es de Dios, la bondad, lo honorable, lo divino, lo espiritual, procurando nosotros obedecerle, seguir sus huellas, tomar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos esas cosas, vamos a encontrar siempre, hijitos, pero siempre vamos a encontrar la mano de Dios que nos ayude, nos bendiga, nos ayude a santificarnos y encontremos en Dios al rescatador de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a todos los que escuchan el Ojo Rojo. Señor, si hallamos tu gracia, si es tu voluntad, permite que este programa trascienda, que fluya, que crezca, que lo miren muchas personas, que sepan muchas personas y que nos des la palabra adecuada, la palabra bíblica, la palabra con tu respaldo, las ideas y pensamientos de Dios para que sean trasladados a tu pueblo y busquemos la plenitud del conocimiento divino, que es en Cristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Que el Señor los siga bendiciendo y nos vemos en los siguientes Ojos Rojos. Hasta pronto.